Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a preparar un arrocito blanco. También voy a preparar una salsa. Ya tengo aquí tatemando 6 chiles serranos y 2 jitomates. Miren, aquí yo le pongo este aluminio para que no ensuciemos el comal. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias por dejarme sus deditos arriba. Aquí vamos a ir. Hola, hola. Gracias a todos los que están aquí. Perdón, tocaron a la puerta. Voy a ponerle un poquito de aceite a este sartén. Ya tengo también agua calentando. Y voy a poner una taza de arroz, que yo ya lo tengo aquí enjuagado y limpio. Le voy a mover un poquito y voy a esperar a que caliente un poquito. Yo estoy luego, esta es mi medida. Hola, hola a todos los que se conectan. Buenas tardes. María Rodríguez, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Cuando yo empiece a sentir aquí el calor es que ya está. Y aquí cayeron un poquito unos pedacitos de arroz y ya están empezando a calentarse. Entonces le voy a poner el arroz, que lo tengo yo enjuagado y limpio. Se lo vamos a poner aquí y lo vamos a empezar a freír. Simplemente que se vea transparente, no lo vamos a dorar como doramos el arroz rojo. También yo ya tengo por aquí picada un pedazo de cebolla con un diente de ajo, y también tengo un poquito de verduras. Ahí están, creo que sí se alcanzan a ver. Ahí están. Esas son las que le voy a poner. También le voy a poner un pedacito de una ramita, más bien de epazote. Si no tienen epazote le pueden poner perejil o cilantro. Esa es una opción que pueden ustedes tomar. Ahí está. Vamos a esperar a que empiece a cocerse, a freírse. Y aquí los chiles ya prácticamente ya están bien tatemados. Eso negro que le sale cuando lo estamos tatemando le da muy rico sabor. Voy a prender la luz de la campana a ver si se ve un poquito más. Ahí está. Le falta, creo, un poquito a los jitomates. Este es un video en vivo, no está editado, así que vamos a tardarnos un poquito más. Aquí tenemos que hacerle con mucho cuidado porque se calienta también el papel aluminio. Entonces tenemos que hacerle también con mucho cuidado y tratar de que se cuezan por los dos lados. Yo así le hago para que se cuezan un poquito más rápido. Miren, ahí ya casi ya está se está deshaciendo. Vamos a poner del otro lado mientras terminamos el arrocito. ¿Cómo están? Aquí también ya tengo agua calentando. Ya cuando lo voy a ocupar la mido. Prácticamente creo que va a ser toda esa agua. Es por una taza de arroz, es 2 tazas de agua.
Yo estoy utilizando una taza medidora. Es una taza medidora de esta. Esta es una taza 250 mililitros. Y esta es mi medida de arroz. Y por cada una de estas son 2 de estas de agua. Así que, hola, hola, saludos, gracias por dejarme sus deditos arriba. Díganme desde dónde me siguen, desde dónde me están viendo, muchas gracias. María Rodríguez es la única que ha comentado, que se ve aquí en el chat. Y si también me apoyan con estrellitas, se los voy a agradecer muchísimo. Las estrellitas las compran ahí en Facebook, ahí les aparece, denle ahí donde dice set de iluminación, ahí le van dando para las estrellitas. Miren, aquí ya está casi. Y nada más lo que ocupamos es que se empiece a poner transparente. Hola, hola. Sí, espero que sí se vea bien. Traté de poner el celular lo más cerca. Hola, hola. Ya casi va a hervir acá el agua, le voy a bajar. Aquí ya empieza a ponerse transparente, que eso es lo que andamos buscando. Si lo quisiéramos para el arroz rojo, ahí sí lo tendríamos que dejar un poquito más para que se dore. Hola, hola. Aquí vamos a hacer esto. Ay, se me olvidó poner un pedacito de cebolla para que se vaya cocinando con el ajo. Es un pedacito nada más porque es poquito. Y también un diente de ajo. Lo voy a pelar para ponerlo ahí. Por preparar lo de la sopa no preparé lo de la salsa, pero bueno. Ya lo pelamos, aunque vi una vez una personita en internet en un programa de la televisión que decía que también la cáscara del ajo también servía mucho, que era muy nutritivo. Y ya se me empieza a dorar esto, ya se me está pasando. Entonces aquí lo que voy a hacer ya está. Espero que se alcance a ver, creo que ya se me quiere empezar a pasar, pero todavía no. Unos ya se me doraron un poquito. Esto es lo que pasa cuando son videos en vivo. Aquí tengo un pedazo de cebolla picada bien finita, pero bien finita, y también un diente de ajo. El diente de ajo también lo piqué muy finito, pero si ustedes quieren lo pueden moler con el agua, con las 2 tazas de agua, y se lo pueden echar aquí. Pero como le quitamos el calor que ya tiene ahorita el sartén, y entonces eso retarda un poquito el proceso, lo que yo hago es esto, de ponerle la cebolla junto con el ajo. Yo lo piqué, pero otras veces he utilizado un rallador pequeño que tengo, que es como este, y ahí es donde rayo. Ahí empieza ya a oler rico. Y ahí es donde yo rayo el ajo, y ya que ya lo rayé, pues ya se lo pongo aquí. Pero ahora lo quise hacer así picadito. Ahora me estoy ayudando de esto no lo vamos a dejar mucho tiempo porque si no se nos va a quemar el ajo y la cebolla. Aquí tengo esta medidora de 1 litro y le voy a poner aquí 500 mililitros, que son 2 tazas. Ahí está. Ahí está. Y ahora lo voy a poner aquí. Ahí lo pongo. Miren, si se me alcanzó a quemar un poquito. Unos dos pedacitos de este ajo. Aquí ya está. Como ya está caliente, va a seguir hirviendo porque ya está caliente. Si nosotros le ponemos el agua fría,
se va a bajar la temperatura, entonces no va a hervir. Aquí es donde también le voy a poner esto, que son verduras ya precocidas, congeladas. Las saqué y las enjuagué un poquito para que quedara aquí. Ahí está. Ahora voy a esperar a que hierva un poquito. Voy a ponerle una ramita. Una ramita de epazote que yo tengo aquí. Este epazote luego a veces lo ocupo para otras cosas, pero cuando ya es mucho lo guardo en el refrigerador. Lo dejo así totalmente destapado sin ponerle absolutamente nada. Y se va secando y se va secando, y pues después lo saco y miren, se vuelve otra vez suavecito. Así que también ustedes pueden hacer eso con el cilantro. Dejarlo destapado sin nada de bolsa para que se les pueda disecar y entonces ya así quede mucho más fácil. Ahorita no tiene nada de sal, así que le voy a poner un poquitito. Así. Y voy a esperar a que caliente y se disuelva la sal para que empiece a probarla. Y aquí es fácil, nada más que se empiece a secar el agua y lo vamos a tapar. Aquí no le voy a poner absolutamente nada, ni consomé ni nada, porque ya él nos va a dar el sabor el epazote. ¿Quién anda por aquí? Buenas tardes. Buenas tardes. Díganme si alguien me preguntó por aquí algo. Buenas tardes, saludos. Buenas tardes, Lucecita Pablo, desde Tabasco. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos los que se están conectando. Espero que me puedan apoyar también con las estrellitas. También aquí ya va a estar esto. Ya está, de hecho ya está. Yo lo que hago también es en agua. También para que se enfríe nos ayuda. Voy a poner agua. Esta agua es para que también nos ayude a enfriarse. Y aquí voy a ir poniendo los chiles, la cebolla no, ni el ajo. Voy a dejarlos otro poquito en el calor. Y me voy a ayudar del tenedor para poder ponerlos aquí. Ya están bien cociditos. Yo el aluminio lo ocupo unas 2 veces. Esta ya es la segunda vez que lo estoy ocupando, entonces ya va para la basura. Le voy a apagar a la lumbre. Aquí le voy a seguir dejando el ajo a ver si se alcanza a cocer un poquito más. Le voy a tapar así para que se cueza un poquito y ya después lo voy a tirar. Voy a dejar que se enfríen un poquito los chiles. Voy a traer mi molcajete para que empiece a hacer la salsa. Aquí ya está hirviendo muy fuerte, entonces le voy a bajar a lo más mínimo, al mínimo de la estufa. Yo creo que aquí ya está totalmente incorporada la sal. Le voy a probar. Creo que le falta un poquitito. Ahí está. Ya con esto lo voy a tapar y lo voy a dejar que se empiece a consumir el agua. Bien, no se los puedo enseñar hasta allá porque porque si no muevo mi adaptador que tengo. Es un bote donde adapté un palito de selfie y para poderles compartir la receta. Entonces voy a esperar tantito a que se acabe de asar un poquito ya está casi. Que se empiece a cocer un poquito el ajo. Ahí está. Lo voy a acompañar con unos ricos nopalitos. Unos nopalitos que la verdad preparé ayer, pero también son estos. Oh my God. Ya ven,
Yo que no quería moverla y se movió. Ahí están todavía. ¿No les dolió el trancazo? ¿No? Bueno. Esta es una receta que también tengo en mi canal. Se llama nopales al vapor. Y los hice en aluminio, pero como un tipo, no sé si donde ustedes vivan, yo sé que no es lo mismo, lógicamente, porque estos se preparan en pencas de nopal también. Ahí está, miren, así para que lo vean. Son nopales con cebolla, jitomate, chile de árbol, también chile del serrano picado y también lleva cilantro. Y los vamos a, y le vamos a poner sal y después les ponemos, los tapamos muy bien, así, que no salga el vapor. Los vamos a tapar perfectamente y los vamos a llevar a cocer unos 20 minutos, 25 minutitos, bien tapaditos, así como un tamalito, así como tamalito. Y así nos lo llevamos al comal. Así aquí lo ponemos y esperamos a que pase el tiempo y lo pueden acompañar con lo que ustedes quieran. De hecho, yo ayer hice un hígado encebollado. A mi esposo le gusta con nopales y pues eso fue lo que hice ayer. Entonces voy a quitar aquí el ajo y el pedacito de cebolla. Fue un pedacito mínimo. Miren, creo que es más chiquito que mi dedo. Y esto lo voy a tirar. Y aquí ya está empezando a consumirse el agua del arroz y está en lo mínimo. Entonces voy a ir por mi molcajete. Mi molcajete es muy chiquito, la verdad, muy chiquito. ¿Desde dónde me están viendo? Buenos días, buenas tardes ya. Ya son 12:15, buenas tardes. Rosario Ramírez, buenas tardes. Isabel Martínez, Benítez. Este es mi molcajete, aunque no me acuerdo cómo se llama esto. La manita de aquí del molcajete es más grande casi que el molcajete. Vean. Pero es mi molcajete. Aquí miren, la mano, mi mano. Está chiquito, pero me sirve muy bien porque somos 3 personas. Y pues apenas queda. Aquí ustedes lo pueden dejar tan martajado como ustedes les guste. Aquí está. Lo voy a enjuagar mientras. Espero que se enfríe un poquito por aquí para ponerlo por aquí y que ustedes vean. El arroz ya está casi a punto de estar. Empiezan a hacerse como... ¿cómo les diré? Como cuando van ustedes a la playa y hay muchos hoyitos de los cangrejos. Así se empieza a hacer el arroz. Entonces cuando vemos que ya no sale arroz, le hacemos así un poquito al arroz para ver la parte de abajo si todavía hay agua. Si todavía hay agua, le dejamos otros 5 minutitos. Si ya no hay agua, entonces le apagamos y con el mismo vapor que tiene aquí, lo vamos a dejar reposando y eso va a ayudar a que también se vaya terminando de hacer o de preparar este rico arroz. De hecho, aquí ya no se siente mucho calor, pero me voy a esperar un poquito. Aquí. Espero que sí se vea. Si se alcanza a ver, me pueden decir por favor si se alcanza a ver en esa posición del celular, porque como les digo, lo estoy en un bote cuadradito, lo tuve que poner ahí para que se viera un poquito. ¿Me pueden decir por favor? ¿Se alcanza a ver? ¿Se alcanza a apreciar el molcajete, por favor? Y mil gracias por sus deditos arriba, por su like. Entonces le voy a poner aquí primeramente la sal. Le voy a poner el ajo y la cebolla. Y voy a empezar a machacar
que espero que se vea. Y le vamos a moler muy bien para que quede todo perfectamente integrado. Mucha gente no le pone cebolla a su salsa. A mí la verdad sí me gusta porque le da otro sabor. Gente le pone nada más el ajo y ya, con eso es todo. El arroz ya empieza a absorberse el agua. Ahorita se los muestro para que vean. A ver si no me deja otra vez esto. Vean. Aquí, espero que se alcance a ver. Miren, se empiezan a hacer los hoyitos. Ya cuando deje de ver que está haciendo eso, entonces voy a fijarme y le voy a apagar. Ahí está. Vamos a seguir haciendo. Muchas gracias por estar aquí. Y ahora vamos a empezar a ponerle los chiles, pero yo no les voy a quitar lo negrito. Lo negrito es el que le da mucho sabor. Y aquí es donde ustedes empiezan a ver cuánto es lo que ustedes quieren que esté de martajado. Hay unos chiles que salen muy picosos y hay otros chiles que la verdad no pican nada. Vamos a seguirle. Gracias por estar aquí. Mil gracias. Les agradezco de corazón que estén aquí. Y miren, aquí va otro. Vamos a hacerle. Como están bien cociditos, la verdad se pueden machacar muy bien. Y aquí ya es a su gusto. Nada más que vamos a irle haciendo uno por uno para que se puedan hacer perfectamente. Aquí están. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por sus likes. También tengo TikTok por si gustan seguirme por allá. Allá andamos. En TikTok también. Y ya se secó el agua. Voy a checar si ya no hay agua en la parte de abajo. Hay una mínima cantidad, pero le voy a dejar también otros 2 minutitos y después le voy a apagar. Y ya está el arrocito. Aquí está la salsa. Díganme por favor si les gustan este tipo de videos. Como les comento, no son editados, así que son más largos. Ustedes les gustan tal vez más cortos. Aquí va el jitomate. Aquí está. Muchas también ocupamos luego a veces la licuadora cuando se nos va el tiempo y no podemos hacer esto, pero pues desgraciadamente esta preparación es lo más sabroso, por lo menos para los mexicanos. Ahí está. Vamos a ponerle el otro. ¿Cómo están? Buenas tardes por ahí a los que se van conectando. Mil gracias a las personitas que están aquí. Por favor, déjenme su dedito arriba. Se los agradezco muchísimo. Mil gracias. Ahí va tomando forma ya esta salsita. Voy a checar el arroz. Ya está listo. Miren, les voy a enseñar. Espero que se alcance a ver. Le hago para un lado. Uy, ¿sí se ve o no? Díganme. Que se voltea. Ahí está, no hay agua.
Miren, ahí está el arroz. Entonces le voy a apagar en este momento. Y me los traigo para acá de nuevo. Ahí está. Entonces seguimos con la salsa. Ya le apagué, no le apagué, miren. Ahí está. Entonces ya le apagué y ahora pues aquí se queda hasta que lo consumamos. Esta comidita es para las 3 de la tarde, pero pues mejor me estoy apurando para también poderles mostrar este videito. Ya nada más se da una calentadita ya después para la hora de servir. Hola, hola, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Saludos desde Querétaro, Querétaro, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Agradezco mucho su comentario. Si desgraciadamente no puedo ver sus comentarios es porque Facebook no sé por qué no me los publica. Les agradezco mucho que estén por aquí. Y este es el último de los jitomates. Le vamos a poner también un poquito de agua porque está muy espeso. Y aquí no me deja mover muy bien el molcajete. Y ya está lista esta rica salsita de jitomate para que la puedan degustar con quien ustedes quieran, con una salsita, con una carnita asada, con un chicharroncito, con unas carnitas. Queda muy rico. Muchas gracias a las personitas que están por aquí. Si les gustó esta receta, por favor déjenme un corazón en comentarios. Por favor. Por favorcito. Y ya está lista la salsa. Vamos a ponerle un poquito de agua. Un poquito. Ese es al gusto. Vamos a probarle también de sal, a ver qué tal nos quedó. Espero se esté viendo. Miren, ahí está. Quedó un pedazo grande, pero ahorita lo acabo de molcajetear acá abajo, porque aquí no me deja, está muy alto y además como el comal está un poquito mal nivelado, no me deja. Pero aquí está. Está bien de sal, está picosita, está rica. La verdad está muy rica. Con una tortillita recién hecha, qué rico. Déjenme un corazoncito en los comentarios si es que les gustó esta receta. Y pues muchas gracias por estar aquí. Nos vemos hasta la próxima.